Muy buenas tardes, iba a decir. Bueno, buenas puede noches. ser. No, No, perdón. qué tarde Muy es buenas tarde. noches. Es lunes. 21 horas en la televisión pública y es muy lunes y sin ninguna duda mi saludo lo supo. De una semana que tiene un feriado en el medio muy particular, con lo cual algunos dicen, bueno, semana corta. No. Es un día en el que quedarse en casa y estar muy atentos. Lo cierto es que hoy cualquier grupo de WhatsApp, cualquier grupo de trabajo, hay un tema que resurgió, ¿no? Pareciera que esto es un loop. Hablamos del COVID. Lamentablemente, y lo confirmó ya la ministra Carla Bisotti, la Argentina está en la cuarta ola de COVID. Así como lo anunció en este Consejo Federal de Salud, aclaró que no se evalúan restricciones como las que hoy por hoy ocurren solamente en China. Ningún otro país del mundo está poniendo restricciones fuertes en esta época de la pandemia. Digo pandemia porque todavía no terminó, porque todavía no se transformó en una endemia como algunos ya pronostican. En lo que sí hay que hacer mucho hincapié es en la vacunación. Vacunación de terceras y cuartas dosis. Hay mucha gente diciendo, bueno, esto ya es parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el hincapié ahora es en seguir vacunando. Argentina, lamentablemente, en una nueva ola de COVID. Sí, y sobre todo los cuidados, ¿no? Ayer lo charlamos con Marta Cohen, la doctora infectóloga, patóloga, que explicaba con mucho criterio la solidaridad que tenemos que tener en este momento respecto a las personas más vulnerables por distintos motivos. Cuando hay determinado tipo de síntomas hay que efectivamente testearse, hay que exigirle también a cada uno de nuestros distritos, ciudades, localidades que agilicen ese testeo porque no está resuelto el tema y sobre todo por más que algunas personas lo transiten como una gripe y no pase a mayores como en otro momento por la eficacia y lo exitoso de la vacunación, del programa de vacunación, bueno, hay personas que efectivamente sí puede ser muy peligroso, por eso la utilización de barbijos en lugares cerrados e insistimos, ¿no? Es ser muy pero muy solidarios en este momento. Y otro de los temas que está en boca de todos y todas tiene que ver con precios, salarios y sobre todo qué es lo que pasa con la Argentina que exporta lo que consumimos o lo que producimos. Por eso hoy tenemos dos mesas realmente muy pero muy interesantes. En un rato nada más vamos a charlar con la gente de la CELAC, que hizo un estudio, Alfredo Serrano Mantilla y otros integrantes, hicieron un estudio muy interesante respecto de qué pasa con los salarios que tienen, que actualizan paritarias permanentemente, pero que cuando llegan a equiparar a la inflación, en realidad en el medio, bueno, ¿habrán alcanzado los salarios? ¿Se habrá respetado ese poder adquisitivo para comprar la misma cantidad de productos que cuando efectivamente se hace efectiva la paritaria, el resultado de la paritaria? Esa es una mesa. Y la otra mesa muy interesante tiene que ver con lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el tema del trigo, una reunión hoy muy temprano de Roberto Feletti con la Federación de Molinera. Y no hubo un acuerdo, hay que explicarlo un poco más, pero esencialmente de lo que se trata es que los precios que se venden efectivamente los alimentos en nuestro país no tengan que ver con los grandes precios que se pueden vender al exterior. Es decir, que el gran negocio se puede hacer exportando no significa que nosotros no podemos comprar alimentos a un precio accesible. Y esa discusión también la vamos a tener con Aracres, el CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que ya está aquí con nosotros, y también con Ricardo Aronskin, economista, para charlar un poco sobre cuáles son las herramientas que tiene efectivamente el gobierno, el Estado, para tratar de equiparar esos precios. Vamos a la mesa entonces en este programa libre de humo, como decimos siempre, y vamos a saludar a nuestras compañeras, a Luciana Bertoya, a Cande Otto. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, de Cande? De esto. De esto vamos a hablar. De esto, en qué contexto internacional se hace y qué políticas se están tomando en todo el mundo, con la sorpresa hoy de India diciendo, bueno, yo cierro la exportación, cuido el mercado interno. ¿Qué implicancias tiene eso para un país como la Argentina? Claro. India lo hace solamente a modo de spoiler un poco esto, ¿no? ¿Producto de lo que ocurre a nivel internacional o por algo puntual de su país? Bueno, hay una mezcla, ¿no? Hay un contexto internacional adverso, pero también hay una sequía y una ola de calor que hace que haya una inseguridad alimentaria. Entonces prioriza primero el mercado interno. Dice que no es que va a dejar de exportar, pero que sí va a achicar mucho su cuota de participación en el mercado. Bueno, veremos cómo... Interesante saber por qué puede hacerlo, qué condiciones tiene, pero es el gran desafío, digamos, ¿no? ¿Qué herramientas
herramientas tienen los gobiernos, qué herramientas tienen los estados para ponerle freno a la especulación con el precio de los alimentos. ¿Y de qué estamos hablando? Porque ayer hablábamos de inseguridad alimentaria. Me parece que es un concepto que hay que empezar a usar, ¿no? Porque hace mucho que no hablamos de hambrunas y de falta de alimentos en el mundo, pero parece que es la discusión que se viene. Muy bien. ¿Qué dice Luciana? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿Todo bueno. bien, todo tranqui? Todo bien. Voy a desentonar un poco. Dale. Bueno, Voy a hablar Con de... esa blusa ya te digo que llamas la atención, no desentonás, llamas la Estamos atención. todos muy lunes que es y diferente, ella- claro. Bueno, muy lunes. Bueno, vamos a hablar de lo que algunos denominan la venganza de los espías, de un sector de la CIDE que estaba vinculado con, por ejemplo, Antonio Jaime Estiuso. Y como esa discusión se va a llevar este jueves a las 3:30 a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Porque está pidiendo la oposición que vaya Estiuso. Así que bueno, después Epa. les cuento un poco cómo viene ese debate. el título es tremendo. La venganza de los espías en este Está para contexto. serie de Netflix. Sí. Sí, ni Sí. hablar. No, bueno, nuestra ex CIDE afida para serie de Netflix, ¿no? Sí. Otra que Yossi, que ya vamos a hablar de Yossi en estos días. La serie que todo el mundo está mirando, va todo el mundo, mucha gente está mirando en Amazon, Para ¿no? Netflix, dibujitos, todo. Todo. Sí, Da para pa- todos los para colores. Paca Paca no estaría nada mal. También, ir para entendiendo. enseñar, para Sí. enseñar. Bueno, vamos a ir al living con Alfredo Serrano Mancilla, es quien está dirigiendo el CELAC. Ahora vamos a explicar bien los detalles. Vamos a hablar del salario, de la pelea del salario para tratar de ganarle a la inflación, para que nuestro salario alcance para comprar efectivamente los productos sin que eso pierda respecto de la inflación. Y por eso tenemos un informe respecto a todo lo que se viene diciendo alrededor de algo llamado puja distributiva, que no es otra cosa que esto, ¿no? Que los salarios efectivamente puedan ganarle a los precios. Lo compartimos. Tenemos una diferencia bastante grande entre las posiciones como para poder arribar a un acuerdo y debido a ello es la medida de fuerza. Cristina dice, felicitaciones compañero Palazzo. ¿Por qué lo felicita? Porque la bancaria llegó a un acuerdo salarial del 60%. Transporte paralizado en París. La mayoría de los trabajadores de la red de metro y el tren urbano decidieron irse a la huelga. Vemos los precios del combustible, de la energía, todo ha subido. Es la cuestión anual de que todo sube, excepto nuestros salarios. Produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. En el contexto del impacto que tuvo la guerra en Ucrania en los precios, había que adelantar los aumentos para asegurarnos que el salario mínimo vital y móvil le gane la inflación y de esa forma toda la estructura salarial se mueva en la dirección de que haya aumentos del poder adquisitivo de los ingresos, que es un objetivo central del gobierno. Trabajadores y trabajadoras de prensa del diario Clarín realizaron una protesta frente a la empresa. El sector de prensa gráfica está en crisis hace mucho tiempo. Los empresarios lo que buscan es que los trabajadores de prensa seamos los que absorbemos esos costos. Estamos solicitándole a FATAP que se aplique la misma escala salarial que se negoció paritaria con el AMBA. Es verdad que hay variables como el salario real o la distribución del ingreso que todavía falta muchísimo para recuperar lo que perdimos durante el gobierno de Macri. Hay muy buenos datos, pero también sabemos que falta un montón. Cuando era gobernador venía el doctor Cavallo y decía, acá la distribución del ingreso se va a hacer sola, me decía. Argentinos, así me decía. Este vasito que ustedes ven, ponía un poquito de agua acá, menos que este inclusive, decía, este vasito se va a llenar y va a derramar y va a hacer que todos los argentinos crezcan. ¿Qué pasa? Cuando empezaba el vasito a llenarse, cuando estaba a llenarse para acá, se lo tomaban ellos. Nuestros ingresos han desaparecido, ya no podemos sobrevivir con un sueldo y con nuestro trabajo. Estamos ya en una situación en la cual no llegamos a final de mes. Ahora estamos pidiendo que se reconsidere, en el caso de los docentes, la actualización que se hace cada 6 meses de su jubilación, que sea cada 3 meses. Se lo pedimos 5 veces al ministro de Trabajo. Se está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Acá en Argentina hay que hacer una redistribución del ingreso diferente. Acá la participación de los trabajadores argentinos, nuestra clase media en la distribución del ingreso tiene que llegar a ser 50-50 de vuelta como fue en la época de Perón, 50 y 50.
Bueno, bastante elocuente, ¿no? Incluso algunas perlitas que rescatamos de otro tiempo de la Argentina, pero la discusión efectivamente es la misma. Estamos aquí en el living de Desiguales con Alfredo Serrano Mansilla. Alfredo es el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG, y también está con nosotros Guillermo Oglietti, que es miembro del Consejo Ejecutivo. Ambos son doctores en Economía. Bienvenidos, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas noches. Repite, Alfredo Serrano Mansilla, Sí. el viejo esquema de Desiguales. Es cierto. Hicieron un trabajo muy interesante en el CELAG donde demuestran que el esquema paritario para tratar de alcanzar a la inflación no termina respetando o conservando el poder adquisitivo del salario de quienes, bueno, mejor ven actualizado su salario. En este caso lo hicieron sobre el salario mínimo vital y móvil. Sí, yo recuerdo que Guillermo y Mariana me venían insistiendo diciendo, Alfredo, no tenemos que discutir solo cuánto se ajusta el salario para alcanzar la inflación, sino cuándo. Porque es importante el cuándo, porque si llegas muy tarde al ajuste, es decir, te incrementan el salario mínimo después de 3 meses que vienen subiendo los precios. Ese día estás contento porque has subido tu salario y puedes afrontar el nuevo esquema de precios. Pero ¿qué pasaron los 3 meses anteriores? Te pongo un ejemplo muy básico, muy tonto, que yo creo que permite entender la cosa sencillamente. Y es que imagínate que empieza un día con 20 grados de temperatura. Y de repente baja la temperatura, pero no te doy una campera, te la guardo. Y cuando estás a 3 grados, que estás cagado de frío, ahí te doy la campera. A partir de ese día, después de 2 meses pasando frío, ese día tienes tu camperita perfecta y estás preparado para el invierno que se viene. Pero ¿qué pasó los 2 meses anteriores? Tenías mucho frío. Bueno, con los precios y los salarios pasa algo parecido. Y yo recuerdo que Guille, Mariana me venían diciendo, hay que calcular bien la pérdida de poder adquisitivo en ese mientras tanto, que es llegar tarde. Y ahí los resultados son muy elocuentes. Ahora, lo que pienso ante eso, Guillermo, te lo pregunto a vos, es la solución para que no se pase ese frío, digamos, es un aumento, digamos, muy importante de repente. Estoy pensando, digo, en cómo va a ser para que esto no siga ocurriendo. Y en primer lugar tiene que haber una periodicidad mayor en los ajustes de salarios para que no vayan demasiado por detrás. ¿El cuándo? El cuándo es importante, digamos. Y sobre todo es importante en épocas de alta inflación. Hoy me preguntaron si esto pasa en otros países de América Latina y no, es algo importante en los países donde hay alta inflación. Y desde que se aceleró la inflación en Argentina, la pérdida de salarios es enorme, digamos. En los últimos 2 años de Macri, por ejemplo, si acumulamos todo lo que fueron perdiendo mes a mes, suma 3,4 salarios mínimos en los últimos 2 años del gobierno de Macri. Ajá. Esa es la pérdida. Esa es la pérdida. ¿Y se puede ponderar en términos de...? Son 130.000 pesos a valor de hoy. ¿Sí? 130 y pico. ¿Esa es la pérdida en el salario respecto del salario mínimo? ¿Del salario que empezó Macri? Sí. Cuando terminó Macri, desde los últimos 2 años de Macri, desde que empezó, digamos, del año 2017, perdieron los trabajadores 130 y pico mil pesos. Pero a valor de hoy. Esa pérdida, Pablo, Luli, es porque se llega tarde. No solo es la pérdida por el salario o sea, por el tema de la inflación. Eso es otra cosa. Es que se llega tarde. Cuando te van a dar el ajuste de salario, ya llegas tarde. Vuelvo al ejemplo. Te dan la campera después de 2 meses pasando frío. La gente eso lo sufre. Y si solo miras la macroeconomía o el ajuste final, a final de año, que es lo que hace la mayoría de la gente, la mayoría de los analistas, la mayoría de los políticos y las políticas que dicen, llegamos bien al final. ¿Pero qué pasó mientras tanto? Pues si llegas al final, te olvidaste de varios meses. Como dice Guille, en periodos de alta inflación, o lo haces muy pronto o respondiéndote, o lo tienes que anticipar, que a veces se puede anticipar. De hecho, el presupuesto público anticipa previsiones de inflación. Estamos en un año sin presupuesto en la Argentina. Bueno, en este caso particular, ni siquiera eso. Sí, o las previsiones también con la guerra y con algunos otros elementos propios de la economía argentina se desconfiguraron, digamos, ¿no? Ya estamos bastante por arriba de la previsión del presupuesto, aún sin presupuesto, de la presunción del gobierno. Por eso mismo tú tienes que prever la inflación previamente y tienes que hacer el ajuste salarial preventivamente. O si lo haces a posteriori, tienes que compensar la pérdida que hubo antes, que también se hacen muchos convenios colectivos en Europa en momentos de alta inflación. Te doy el dinero que te debes, pero además has perdido tanto en ese tiempo. En este informe hicieron ¿qué es lo que pasó efectivamente en estos 2 gobiernos del Frente de Todos? Sí, comparamos los 2 últimos años del gobierno de Macri y los 2 primeros del gobierno de Alberto Fernández. ¿Y qué dio?
La pérdida, digamos, esa disminución acumulada en los primeros 22 meses de gobierno en todo el periodo de gobierno fue más de 2,4 salarios. No llega a ser tanta como en los últimos dos de Macri, pero también es muy elevada. No, pero la proyección es importante, digamos, si tiramos los acuerdos que ya existen, el cronograma de aumentos salariales que ya está vigente, incluyendo con los adelantos que se hicieron, que empiezan a tener efectividad a partir del mes de junio, y proyectamos la inflación que tuvo Argentina en el primer cuatrimestre del año, o sea, menor que la última y la penúltima, que fue un récord, ¿no?, de 6,7% y 6% en marzo y abril respectivamente, pues si proyectamos todo eso, la pérdida va a ser muy alta. Por eso es necesario reaccionar rápidamente. Claro, a ver, lo que pasa es que en las discusiones, y volviendo a la práctica, ¿no?, pues digo, para que esto no siga pasando, en lo que se insistió siempre es la solución para el aumento de los salarios son las paritarias. Y ahí depende mucho del poder de negociación de cada gremio, también con quién negocia al otro lado. No es lo mismo negociar con una aceitera y con un banco que negociar con un empresario pyme o un comercio. Digo, tiene otro volumen también el que va a pagar, ¿no? No solamente el que recibe. Y el aumento por decreto, por ejemplo, se descartó de plano en su momento. ¿Es una solución un aumento por decreto a nivel nacional? Sí, es una solución, y lo que pretende el estudio es poner el foco en algo que no se discute, que es ese cuándo. Nosotros insistimos con el cuándo porque todas las discusiones en los últimos tiempos es cuánto. Porque claro, es tan angustiante el cuánto que deja de lado el cuándo en términos temporales. El objetivo del informe es decir, no, la política conductora en términos laborales, ya sean paritarias o por decreto, tiene que exigir, tiene que poner encima de la mesa que no puede esperar a que se termine el proceso inflacionario, un mes, 2 meses, y luego llegamos atrás. Porque cada vez que llegas atrás, la gente lo sufre, lo padece. Por eso es una cuestión muy básica. El problema es que la gente, no hace falta hacer un estudio. La ciudadanía te dice, es que llega tarde. Sí. Llega tarde, no hace falta hacer el estudio. El estudio te demuestra matemáticamente, estadísticamente, lo que dice Guille. Se va perdiendo en ese mientras tanto. A mí recuerdo Pepe Mújica una vez me dijo en Guayaquil, Alfredo, vosotros los economistas os olvidáis del mientras tanto. Yo recuerdo esa frase, me la dijo hace mucho tiempo, y a nosotros se nos quedó como grabada en la cabeza de que el mientras tanto es lo que sufre la gente hasta que se toma la decisión correcta, y yo creo que tanto en paritarias como por decreto hay que ponerlo como la centralidad de la discusión de la política económica, porque es parte de lo que decías, Pablo, de la puja distributiva. Claro, todo lo que efectivamente no pudo comprar porque bajó el poder adquisitivo del salario en esos meses. Después alcanzó, es lo que estamos entendiendo. Pero todo lo que no se pudo comprar, ¿en algún momento se recupera? Solo si sube más el salario que la inflación, si lo sobrepasa en exceso. Claro. De todas maneras tuviste una angustia durante todo ese tiempo de no poder. ¿Y sabes dónde va, Pablo? No te alcanza. Va el endeudamiento familiar, cosa que tampoco se discute. O sea, ese periodo que la pasas muy mal, la gente que hace, acude al endeudamiento para cubrir los gastos básicos. La encuesta de presupuestos de hogares, último trimestre del 21, te plantea que el 56% de la gente de menos plata se va a endeudarse para cubrir los gastos básicos. O sea, va al supermercado con tarjeta de crédito y paga en cuotas. Con tarjeta en el mejor de los casos o en el peor, porque también hay mecanismos informales, usureros, que cobran tasas de interés realmente abusivas, fuera de cualquier lógica económica. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque eso no se recupera, salvo, como dice Guille, le des un shock de ingresos de tal manera que te permita amortiguar la pérdida anterior que has tenido. Resalto esto, este informe le da la razón a aquellos que están reclamando dentro de las distintas miradas del gobierno, lo que están reclamando un shock dentro del salario, elevar el piso para después seguir negociando paritarias, digamos, ¿no? Sí, de lo contrario sería el salario el ancla antiinflacionaria de la política económica. ¿Cómo es eso? Y toda política antiinflacionaria tiene que tener algún ancla, digamos. La convertibilidad, por ejemplo, fue anclar el dólar, planchar el dólar. Bueno, ahora parece ser que lo que se está planchando un poco al menos es el salario. Y eso es lo que deberíamos evitar. Es decir, ¿alguien cree que aumentando el salario eso podría disparar la inflación? ¿Sostenemos el salario? Esa es una vieja discusión de los economistas más monetaristas. Claro, pero en el peronismo uno entiende que eso no sería una opción. Y de hecho yo no creo que sea una cuestión de voluntad, sino de que hay que poner a veces con lupa todo lo que está ocurriendo en una discusión compleja, que no es fácil,
pero que la ciudadanía lo entiende. Y digo la ciudadanía lo entiende porque le pasa. Y la política económica al final es ordenar objetivos. Y tú tienes que definir qué te importa más. Y ese es un tema, insisto, para el bienestar de la ciudadanía. Estamos hablando de la deuda social, en definitiva, y Luis Ignacio Lula da Silva, ya formalmente candidato a las próximas elecciones en Brasil, gran favorito al volver a ser presidente del Brasil, hizo referencia en las últimas horas a esto, lo compartimos. Tem gente que pensa que é possível governar, sabe, discutindo contabilidade. Tem gente que pensa que é fácil governar e é possível governar olhando apenas o número da receita e o número da despesa. A verdade é que esse país não deu certo até agora, porque as pessoas que governam esse país, ao invés de olhar para os números, ao invés de olhar para a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com 215 milhões de brasileiros que precisam viver com dignidade. Se a gente colocar o povo no orçamento e colocar o rico no imposto de renda, fica muito fácil governar no Brasil. Alfredo, es lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que mencionaba Lula, tenés mucha experiencia desde el CELAC trabajando en la región. ¿Qué es esto que pasa en la Argentina parece ser a veces un rasgo de impotencia de toda la política latinoamericana? ¿Qué es lo que está pasando para tomar esas decisiones quizá un poco más audaces o que tocan más de lleno a algunos intereses? ¿Por qué a veces la política progresista parece tener tanta dificultad para resolver la deuda social? Yo primero digo que hay un desfase temporal. Fíjate que aquí en el 2015 gana Macri y se habló del fin del progresismo. Y en América Latina no pasó esto en el 2015, solo pasó en la Argentina, luego ciertamente hubo un efecto en algunos otros países. Ahora yo me atrevo a decir que dentro de pocos días puede ganar Gustavo Petro en Colombia con una propuesta claramente progresista. Ha ganado Boric, no ganó el modelo neoliberal en Perú, ganó Bolivia 55%, se ratifica en el revocatorio AMLO hace escasamente pocos días. Pero mi pregunta es, aún ganando, Boric tiene que hablar de lo moderado. Bueno, ni hablar de lo que está pasando en Perú con Castillo, no pudo llevar adelante prácticamente ninguna política. Todo parece como en un empate que administra debilidades, ¿no? Yo sí escucho esta mañana las mañaneras de AMLO, que lo he escuchado. Sí. Deja claridad de hacia dónde ir en materia de política económica, manteniendo políticas sociales, salarios. Si uno va a ver lo que está haciendo Luis Arce aplica una tasa impositiva a la banca de casi el 50%. O el impuesto a las grandes fortunas es un impuesto, no es un aporte extraordinario, y lo sostiene. Y la tasa, digo, no creo que sea el caso argentino como la norma de lo que ocurre. El caso peruano, verdaderamente la cuestión es una debilidad institucional, que además es absolutamente... el Congreso tiene un poder que no tiene en otros lugares. Yo creo que hay que... quizás no quedarnos con los lugares donde ocurren ciertas dificultades. El caso de Boric probablemente recién empieza. El caso boliviano y el caso mexicano para mí son contraejemplos a los cuales habría que mirar con mayor lupa. Por ejemplo, el control de la inflación. Bolivia lo logró durante décadas con el gobierno de Evo, y Luis Arce lo logra hoy en día en la actualidad. Y el caso mexicano, que me parece que no negocia con las grandes transnacionales, incluso con amenazas de casi todos los lugares del mundo. ¿Cande? Sí, volviendo a la Argentina y teniendo en cuenta este estudio que hicieron ustedes dos de los pasados 2 años, ¿dirían que estos 2 años fue un modelo donde el ancla de los precios fue el salario? Y en cierta medida sí, es un modelo con salarios bastante bajos, que recordemos, ha caído el salario en el gobierno de Alberto Fernández sobre una base que ya estaba muy debilitada con el gobierno de Macri. Por lo tanto, y eso es lo que te genera como una consecuencia una situación de malestar y pobreza. O sea que más allá abundante. de lo que podría pasar adelante con un ritmo de inflación más elevado del 6,7, 6%, ustedes ya dicen que ya venimos con 2 años donde el modelo fue ese. Claro, el salario en los 2 años viene acercándose cada vez más y mejor a la inflación, pero se olvida del cuándo. Es cierto que se olvida del cuándo con menos intensidad de lo que lo hizo el macrismo, porque las cifras son elocuentes. Lo que se perdió en los 2 años últimos del macrismo
En el cuánto y en el cuándo son muy grandes. En el caso de este gobierno, del Frente de Todos, yo creo que no, que hay una voluntad genuina para aumentar el salario. De eso no hay ninguna duda. Lo que sí es cierto es que no solo basta con aumentarlo, sino es que si llega tarde van a haber mermas transitorias que afectan mucho a la ciudadanía. Y lo interesante es que hay tiempo todavía. Este gobierno, yo creo que a veces hablamos mucho de las elecciones del 23, pero lo que le importa a la gente es lo que va a ocurrir en el mes de junio, de julio, de agosto, del 22. Y para eso cómo hay llegar margen al de fin maniobra. de mayo todavía, ¿no? Todavía estamos en Sí. mayo, exactamente. Siguiendo un poco con las metáforas y como se dice siempre, los precios suben por el ascensor, los salarios suben por la escalera. Quizás llegan a la punta del edificio, pero uno llega con la lengua afuera y pidiendo cambio, ¿no? Digo, en cambio el precio llega chocho porque se le abrió la puerta del ascensor, no tuvo que hacer ningún esfuerzo. Guillermo, Alfredo, gracias a los dos por haber venido, ¿eh? Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, muy bien. Nos dice, vamos al corte, y al Sí. regresar, insistimos, vamos a charlar con el referente, el CEO de Syngenta, ni más ni menos Antonio Aracre, está ya con nosotros. Estamos esperando también a Ricardo Aronskin. Ya llegó. Vamos a hablar, ahí está Ricardo, vamos a hablar sobre las dificultades, efectivamente, que tiene la Argentina. Está vinculado a lo que estábamos conversando, para que aquello que exportamos no nos sea inalcanzable, ni más ni menos que los alimentos. Después del corte.